Hola traders, bienvenidos a Digital Works. Soy Tania Sáenz. Hoy vamos a realizar unas operaciones en cuenta real utilizando el gráfico de velas, donde analizaremos las tendencias actuales y desglosaremos algunos movimientos del mercado que podrían tener un impacto significativo en las operaciones. Estoy emocionada de compartir conocimientos valiosos que puedan potenciar sus habilidades en el mundo del trading. ¡Comencemos! Ok, empecemos a graficar. Veamos a ver qué oportunidades nos da el mercado el día de hoy. Ok, lo primero que vamos a ver es identificar la volatilidad del mercado. A ver cómo lo vemos, si lo vemos operable, no lo vemos operable. Y ya. Ok. Tampoco como con mechas, saca muchos rechazos. ¿Cuál más tengo? Audio Chief, USD-CAD. Este no me gusta cómo está. Este está haciendo una tendencia alcista con una lateralización, pero no me gusta. Euro USD. No, este está peor. Ya, podemos quedarnos en Brasil o en Audio Chief. Probemos Audio Chief. Ok. Tenemos en Audio Chief. Después de ver la volatilidad, vamos a trazar soportes y resistencias fuertes. Entonces así podemos ver qué es lo que está haciendo también el precio. Tenemos aquí una resistencia. Estamos en una lateralización grande. Y aquí tenemos un soporte fuerte. Tenemos zona de soporte, zona de resistencia. Cada vez que el precio toca acá, el precio baja. Cada vez que el precio toca en esta zona, el precio empieza a subir. Y acá, bueno, a ver si borramos esto acá y sacamos esto de acá. Cada vez que toca, bueno, acá no tocó esta zona, pero tenemos rechazos. Entonces lo que esperaríamos es que aquí en esta zona de acá el precio empiece a respetar. Y si no, pues vamos viendo. Eso es lo que estamos viendo en este momento, pero así vemos anteriormente y nos retrocedemos al pasado. Tenemos una tendencia alcista, impulsos, retrocesos, y aquí está como lateralizando para ver si sigue subiendo o si empieza a cambiar de tendencia. Entonces veamos, por el momento al parecer la tendencia sigue alcista, estamos en otro momento alcista. Ok, pero la cosa es que aquí no veo ninguna zona de resistencia cercana en el tiempo aparte de la que ya hemos graficado. Así que vamos a ver que el precio empiece a darnos zonas de soportes y resistencias. Ok, ahora vamos a colocar niveles ocultos, pero eso los vamos a tener que hacer a medida que se vaya formando el precio, porque aquí no tenemos pues nada, ninguna información. La única información que tenemos es pues números redondos, así que veamos qué pasa. Soportes en verde y resistencias en rojo. Ok. Ok, tengo una tendencia alcista. Y empezamos a leer a partir de la siguiente vela. A ver qué es lo que sucede. Estoy operando a 30 segundos. Y tenemos entrada del comprador y respuesta chiquita del vendedor. Ok, entra el comprador. Se queda ahí pausado. Ok. Entra fuerte.
Ok, empieza a entrar el vendedor fuerte y el comprador, ¿qué hace? Sí, sigue insistente. No podría ser ahí una venta, no estoy segura, así que veamos. Siguiente vela. Entra el comprador. Ok, está respondiendo a su número redondo. Sí, no, porque está respondiendo, pero el comprador sigue insistente. O sea, ahí hay un cambio de comportamiento, una pérdida de fuerza de parte del comprador, pero el comprador sigue insistente. ¿Y el vendedor qué hace? Ok, para mí es una venta. Ok, operación ganadora. Vamos a ver en el lineal. Voy a explicarles, bueno, la razón en formación de contexto por qué cogí una venta ahí sin tener un nivel o un soporte en el tiempo. Ha sido primero porque esta resistencia que puse acá es un número redondo. Entonces siempre cuando no tenemos resistencias en el tiempo o soportes en el tiempo, lo que hacemos es trazar resistencias o soportes en los números redondos. Por ejemplo, acá hay otro número redondo, otro número redondo, otro número redondo, todo esto, ¿no? Entonces, si no tenemos información, igual nos podemos ayudar con estos números redondos. Ahora, ¿qué vi? Teníamos un momentum y empecé a ver una desaceleración en formación de velas. Empezamos a ver que el precio empieza como a hacer una curva, ¿no? O sea, empezamos a ver grande, mediano, mediano, pequeño, pequeño. Entonces estamos haciendo grande, mediano, pequeño. Esto sería una desaceleración o una pérdida de fuerza. Nivel contexto. Entonces eso fue lo que vi. Ahora, ¿por qué no entré en esta vela ni en esta vela? Por ejemplo, en esta vela no me convenció. ¿Por qué? Porque no vi insistencia del vendedor. Veía más que el comprador estaba... O sea, sí había entradas del vendedor, había interés del vendedor, pero el comprador siempre respondía y el vendedor entraba y el comprador siempre respondía. O sea, había insistencia en querer seguir subiendo. Pero en esta vela lo que vi fue que ya no hubo esa insistencia del comprador y que empezó a tener dominio el vendedor. Así que veámoslo en lineal y veamos... Esto fue a las 14:37:30. Veamos qué fue lo que pasó en el lineal para identificar y ver si... Para explicarles mejor qué fue lo que pasó. Área. Entonces tenemos 14:37:30. 14:37:30. Acá. Opa. Hasta acá. Ya, esta fue la que se ganó. ¡Ay! Aquí. Y este fue el que se analizó. Entonces, vamos a colocar acá. Ya. Entonces, esta es la analizada. Esta es la que analizada. Y esta fue la que ganamos. Ok, esta fue la que ganamos. Entonces, estamos analizando la acción del precio en la formación de la vela. O sea, estábamos analizando los movimientos internos de la vela para descifrar qué iba a ser el precio, si iba a ser un giro o iba a ser una continuidad. Entonces, como estamos trabajando en soportes y resistencias, yo lo que estoy buscando normalmente es ver fuerza o interés de parte. Si estoy en una tendencia bajista y me llega a una zona de compradores, ver interés del comprador y debilitamiento
o fallas de parte del vendedor para decirme no, ya no tengo más fuerza para seguir bajando y el comprador va a tomar el control. En este caso estábamos en una tendencia alcista y lo que yo vi fue desinterés ya del comprador y que el vendedor estaba empezando como a tener más fuerza, más dominio. Entonces, por eso. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo aquí la velita. Y a ver, borremos esto y vamos a analizarlo bien. Tengo entradas muy chiquitas del comprador. Y después tengo un cambio de comportamiento. Cuando tenemos muchos cambios de comportamiento dentro de la formación de la vela, eso nos da como una alerta, como que nos dice algo anda mal porque no está manteniendo su ritmo, por decirlo así. Entonces, está chiquito, entra grande y tiene una pausa. Vuelve a entrar, pero esto no es igual a esto. Entra y chiquito. El vendedor responde fuerte y el comprador entra y aquí tenemos una digamos que una resistencia interna y el vendedor está muy chiquito, o sea, está intentando entrar y el vendedor responde, empieza a mostrar su interés. El comprador mete otro latigazo o mete otra entrada supuestamente fuerte, o sea, esto es como es una reducción de fuerza, o sea, es agotamiento por reducción de fuerza. Digamos que no sé cómo explicarles. Digamos que uno cree que el precio está subiendo y que va a seguir continuando, pero al final no. El vendedor entra y otra vez tengo muchos cambios de comportamiento. Y el vendedor empieza a dominar. Y el comprador ya no puede con eso, Entonces, por eso, por más de que parezca que el precio subió todo el tiempo, no es el que más suba o el que más baje, sino cómo se comporta. Y el comportamiento del comprador siempre fue estancamientos, estirones muy feos, cambios de comportamiento, o sea, todo el tiempo se comportó muy mal. Y el vendedor empezó a tomar fuerza. Y el vendedor no podía con las entradas chiquitas del vendedor, o sea, le costaba mucho subir, o sea, le costó demasiado tiempo subir y el vendedor al final tomó el control. Por eso hicimos una venta. Ahora vamos a ir actualizando nuestro contexto y vamos viendo qué está haciendo el precio. Ok, empecemos a graficar. Veamos a ver qué oportunidades nos da el mercado el día de hoy. Okay, lo primero que vamos a ver es identificar la volatilidad del mercado. A ver cómo lo vemos, si lo vemos operable, no lo vemos operable. Y ya. Ok. Tampoco como con mechas, o sea, con muchos rechazos. ¿Cuál más tengo? Chief o USDK. Este no me gusta cómo está. Este está haciendo una tendencia alcista con una lateralización, pero no me gusta. Euro USD. No, este está peor. Ya, podemos quedarnos en Brasil o en Audio Chief. Probemos Audio Chief. Ok. Tenemos en Audio Chief. Después de ver la volatilidad, vamos a trazar soportes y resistencias fuertes. Entonces así podemos ver qué es lo que está haciendo también el precio. Tenemos aquí una resistencia. Estamos en una lateralización grande. Y aquí tenemos un soporte fuerte. Tenemos zona de soporte, zona de resistencia. Cada vez que el precio toca acá, el precio baja. Cada vez que el precio toca en esta zona, el precio empieza a subir. Y acá, bueno, a ver si borramos esto acá y sacamos esto de acá.
Cada vez que toca, bueno, acá no tocó esta zona, pero tenemos rechazos. Entonces lo que esperaríamos es que aquí en esta zona de acá el precio empiece a respetar. Y si no, pues vamos viendo. Eso es lo que estamos viendo en este momento, pero así vemos anteriormente y nos retrocedemos al pasado. Tenemos una tendencia alcista. Impulsos, retrocesos. Y aquí está como lateralizando para ver si sigue subiendo o si empieza a cambiar de tendencia. Entonces veamos, por el momento al parecer la tendencia sigue alcista. Estamos en otro momento un alcista. Ok, pero la cosa es que aquí no veo. No veo ninguna zona de resistencia cercana en el tiempo aparte de la que ya hemos graficado. Así que vamos a ver que el precio empiece a darnos zonas de soportes y resistencias. Ok, ahora vamos a colocar niveles ocultos, pero esto los vamos a tener que hacer a medida que se vaya formando el precio, porque aquí no tenemos pues nada, ninguna información. La única información que tenemos es pues números redondos, así que veamos qué pasa. Soportes en verde y resistencias en rojo. Ok. Ok, tengo una tendencia alcista. Y empezamos a leer a partir de la siguiente vela. A ver qué es lo que sucede. Estoy operando a 30 segundos. Y tenemos entrada del comprador y respuesta chiquita del vendedor. Ok, entra el comprador. Se queda ahí pausado. Ok. Entra fuerte. Ok, empieza a entrar el vendedor fuerte y el comprador, ¿qué hace? Sí, sigue insistente. No podría ser una venta. No estoy segura, así que veamos. Siguiente vela. Entra el comprador. Ok, está respondiendo a su número redondo. Sí y no, porque está respondiendo, pero el comprador sigue insistente. O sea, ahí hay un cambio de comportamiento, una pérdida de fuerza de parte del comprador, pero el comprador sigue insistente y el vendedor, ¿qué hace? Ok, para mí es una venta. Ok, operación ganadora. Vamos a ver en el lineal. Voy a explicarles, bueno, la razón en formación de contexto porque cogí una venta ahí sin tener un nivel o un soporte en el tiempo. Ha sido primero porque esta resistencia que puse acá es un número redondo. Entonces siempre cuando no tenemos resistencias en el tiempo o soportes en el tiempo, lo que hacemos es trazar trazar resistencias o soportes en los números redondos. Por ejemplo, acá hay otro número redondo, otro número redondo, otro número redondo, todo esto, ¿no? Entonces, si no tenemos información, igual nos podemos ayudar con estos números redondos. Ahora, ¿qué vi? Teníamos un momentum y empecé a ver una desaceleración en formación de velas. Empezamos a ver que el precio empieza como a hacer una curva, ¿no? O sea, empezamos a ver grande, mediano, pequeño. Entonces estamos haciendo grande, mediano, pequeño. Esto sería una desaceleración o una pérdida de fuerza. Nivel contexto. Entonces eso fue lo que vi. Ahora, ¿por qué no entré en esta vela ni en esta vela? Por ejemplo, en esta vela no me convenció. ¿Por qué? Porque no vi insistencia del vendedor. Veía más que el comprador estaba
o sea, sí había entradas del vendedor, había había interés del vendedor, pero el comprador siempre respondía y el vendedor entraba y el comprador siempre respondía, o sea, había insistencia en querer seguir subiendo. Pero en esta vela lo que vi fue que ya no hubo esa insistencia del comprador y que empezó a tener dominio el vendedor. Así que veámoslo en lineal y veamos aquí. Esto fue a las 14:37:30. Veamos qué fue lo que pasó en el lineal para identificar y ver si, para explicarles mejor qué fue lo que pasó. Área. Entonces tenemos 14:37:30. 14:37:30. Acá. Opa. Hasta acá. Ya, esta fue la que se ganó. ¡Ay! Aquí. Y este fue el que se analizó. Entonces, vamos a colocar acá. Ya. Entonces, esta es la analizada. Esta es la que analizada. Y esta fue la que ganamos. Ok, esta fue la que ganamos. Entonces, estamos analizando la acción del precio en la formación de la vela. O sea, estábamos analizando los movimientos internos de la vela para descifrar qué iba a ser el precio. Si iba a ser un giro o iba a ser una continuidad. Entonces, como estamos trabajando en soportes y resistencias, yo lo que estoy buscando normalmente es ver fuerza o interés de parte. Si estoy en una tendencia bajista y me llega a una zona de compradores, ver interés del comprador y debilitamiento o fallas de parte del vendedor para decirme no, ya no tengo más fuerza para seguir bajando y el comprador va a tomar el control. En este caso estábamos en una tendencia alcista y lo que yo vi fue desinterés ya del comprador y que el vendedor estaba empezando como a tener más fuerza, más dominio. Entonces, por eso. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo aquí la velita. Y a ver, borremos esto. Y vamos a analizarlo bien. Tengo entradas muy chiquitas del comprador. Y después tengo un cambio de comportamiento. Cuando tenemos muchos cambios de comportamiento dentro de la formación de la vela, eso nos da como una alerta, como que nos dice algo anda mal porque no está manteniendo su ritmo, por decirlo así. Entonces, está chiquito, entra grande y tiene una pausa. Vuelve a entrar, pero esto no es igual a esto. Entra y chiquito. El vendedor responde fuerte y el comprador entra y aquí tenemos una digamos que una resistencia interna y el vendedor está muy chiquito, o sea, está intentando entrar y el vendedor responde, empieza a mostrar su interés. El comprador mete otro latigazo o mete otra entrada supuestamente fuerte, o sea, esto es como es una reducción de fuerza, o sea, es agotamiento por reducción de fuerza. Digamos que no sé cómo explicarles. Digamos que uno cree que el precio está subiendo y que va a seguir continuando, pero al final no. El vendedor entra y otra vez tengo muchos cambios de comportamiento. Y el vendedor empieza a dominar. Y el comprador ya no puede con eso, Entonces, por eso, por más de que parezca que el precio subió todo el tiempo, no es el que más suba o el que más baje, sino cómo se comporta. Y el comportamiento del comprador siempre fue estancamientos, estirones muy feos, cambios de comportamiento, o sea, todo el tiempo se comportó muy mal. Y el vendedor empezó a tomar fuerza. Y el vendedor no podía con las entradas chiquitas del vendedor, o sea, le costaba mucho subir, o sea, le costó demasiado tiempo subir y el vendedor al final tomó el control. Por eso hicimos una venta. Ahora,
tenemos. Vamos a ir actualizando nuestro contexto y vamos viendo qué está haciendo el precio. Ok. Ok, hemos ganado por buen punto de entrada, pero también por análisis. Acertamos que el precio iba a quedar en verde. Ok, ahora vamos a ver el por qué vi bastante entrada de compradores, no muy fuerte, pero vi debilitamiento en esta velita y vi que sí tenía, o sea, que no podía hacer bajos, más bajos, y que el comprador siempre le respondió en esta zona. Entonces por eso hicimos una compra aquí. Cuando yo di clic, bueno, me compré un poco más abajo, me favoreció el punto de entrada también. Y esa entrada que hizo así súper rápido fue como una desesperación, o como
un impulso súper raro, pero bueno, ahí ya. Igual la idea siempre es entrar tan pronto inicia la vela y es acertar el color que va a ser, ¿no? O si va a ser una vela de continuidad, una vela de giro. Entonces veamos. Tengo en el área esta velita que fue 18 y 32, creo. ¿Dónde está acá? 18 y 32. Bueno, por un segundo. Compré un segundo más tarde. 18 y 32. 18 y 32. Área. 18 y 32. Vamos a colocar vertical line y vamos a revisar a más detalle los movimientos que hizo el precio. Okay. 18.32 a 18.32,30. Ya. Entonces vamos a cambiar el color acá. No me le, ese amarillo está como feito. Aquí y aquí, 2, 3, y esta fue la vela que analizamos para tomar la decisión de entrar en una compra. Okay. Entonces veníamos de una tendencia bajista fuerte con momentum, y entonces ¿qué es lo que yo veo? Que ok, entra el comprador acá y el vendedor entra y empieza a cambiar su comportamiento. Empieza fuerte, cambia su comportamiento y aquí también cambia su comportamiento. O sea, tiene muchos cambios de comportamiento y viene muy acelerado. O sea, el precio viene súper rápido, súper rápido, súper rápido. Rompe esta zona con mucha fuerza, o sea, rompe como a todo. O sea, me parece que ese movimiento venía demasiado rápido. ¿Y qué pasa después de que da todo, que viene así súper impulsado? Lo que pasa es que el precio responde fuerte. Esto para mí fue, o sea, una respuesta fuerte en la zona de los compradores es bueno. Por eso yo siempre marco como con colorcitos mis soportes y mis resistencias, porque yo necesito respuestas fuertes cuando el vendedor entra, o también lo que yo esperaría dentro cuando llegan a estos soportes es que haya un debilitamiento. Por ejemplo, que es un debilitamiento que es bueno, esto vendría siendo un debilitamiento acá. Cuando responde, ¿qué pasa con el vendedor? Desaparece y acá, debilitamiento. Entra y ya no puede bajar, no puede hacer mínimos más bajos. Entra el comprador y aunque el vendedor intenta, el comprador vuelve a responder en su zona. Aquí es cierto que el comprador se queda quieto un momento, pero el vendedor no aprovecha como esta falta de fuerza del comprador y el comprador vuelve a tener un impulso y el vendedor como entra, chiquito, chiquito, o sea, se estanca. Hay un debilitamiento de la fuerza. Si el vendedor venía así, 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 porque de un momento a otro empieza como a debilitarse, a quedarse. Entonces eso me dio pues las pautas para entrar en una compra, que lo que yo les decía, ¿no? Yo vi al vendedor, insistente, porque es cierto, el vendedor sigue insistente de cierta manera, pero ya no viene con fuerza. O sea, se aceleró demasiado en llegar a este punto y luego desapareció prácticamente, porque entra, pero ya no puede hacer. Miren, este fue su último mínimo. Acá hizo mínimos más bajos y aquí estaríamos viendo como un canal de cierta manera, ¿no? Entonces, por eso entramos en una compra, por la respuesta rápida del comprador, por los cambios de comportamiento del vendedor, por la aceleración que tenía el vendedor. El vendedor tuvo cambios de comportamiento, aceleración, o sea, venía con desesperación. O sea, esto se le llamaría desesperación. El comprador toma dominio en su zona y mantiene la vela por encima de su zona. Y no deja que el comprador vuelva a tomar el control y más bien le hace como un estancamiento, ¿no? Entonces por eso hicimos esa comprita. Ok, ahora veamos. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar,
suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en una próxima ocasión.